Hola, ¿qué tal querido amigo? Es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo este tiempo de reflexión que hemos titulado Psicoterapia con Jesús. A estas alturas te habrás dado cuenta que esto no es en realidad estar igual que en el diván del psicólogo. No hemos pretendido en ningún momento reemplazar los aspectos terapéuticos y la intervención que puede hacer un profesional en el área de la salud psicológica y de la salud mental como es un psicólogo. Simplemente estamos compartiendo algunas ideas, algunos conceptos que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a entendernos y a tomar algunas decisiones que pueden contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. Hace algunos días mencionamos un texto de la palabra de Dios que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, donde Pablo dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora que ya no soy niño, no pienso como niño. Muy bien, este texto nos habla de la importancia de madurar. La Biblia al término madurez lo llama crecer. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo expresa Pedro cuando escribe una de sus epístolas. Yo quiero hablar un poco más de ese crecimiento que nos ayuda a nosotros a no querer llenar ese vacío de la presencia de Dios que hay en nuestra vida, como explicamos en un tema anterior, a no querer llenarlo con cosas, con personas que nos llevan muchas veces a experimentar mayores frustraciones. Decíamos en el tema anterior que los seres humanos tratamos de llenar el vacío interior de diferentes maneras. Nos llenamos con las drogas, nos llenamos con el alcohol, con la comida, con el sexo, con los sentimientos, pero debemos madurar, debemos crecer y debemos entender realmente qué significa ser una persona emocionalmente madura. ¿Cómo podemos entender entonces la madurez emocional? Hay dos conceptos claves. Hay que diferenciar emociones de los estados de ánimo, ¿vale? Esto es importante, emociones y estados de ánimo. Las emociones son un estado de excitación del organismo que envuelve cambios conscientes, viscerales y también conductivos. Pero los estados de ánimos difieren de las emociones, son diferentes. Las emociones son cambios rápidos, son intensos, son impulsivos, pero los estados de ánimo son lentos, suaves y duran todo el tiempo. Lo que nosotros buscamos en realidad, los seres humanos, es tener un adecuado estado de ánimo. Las emociones difieren de los sentimientos también. Las emociones son respuestas fisiológicas. Los sentimientos son los pensamientos de esas emociones, ¿sí? Los pensamientos de esas respuestas. Las emociones suelen ser muy intensas y envuelven el organismo en su totalidad. Cuando son muy intensas, producen perturbaciones y la función intelectual se distorsiona, hay una disociación intelectual en nosotros. Y las emociones tienen muy fuertes reacciones afectivas. No controladas, cuando nosotros no controlamos las emociones, esto nos puede llevar a conductas que pueden ser socialmente inaceptables. Piensa en una explosión de ira de una persona, con agresividad, con gritos, con enfado, al punto de coger a alguien y pegarle. Muy bien, ese tipo de reacción, producto de esa emoción, sería socialmente inaceptable. Y eso sería una evidencia de que nosotros estamos emocionalmente inmaduros. Cuando nosotros reaccionamos agresivamente contra alguien o contra algo, es un signo de inmadurez emocional. ¿Qué envuelve entonces la madurez emocional? El diccionario de psicología J.P. Champlin dice que la madurez emocional es un estado o condición de haber alcanzado un estado adulto de desarrollo de la madurez emocional. Y atención, propia de la edad o etapa en que la persona está viviendo y por lo tanto no se despliega y no manifiesta patrones emocionales propios de la niñez. O sea, la madurez emocional es controlarnos emocionalmente y no seguir viviendo haciendo berrinches y pataletas
como cuando éramos niños. Tiene que llegar un punto en la vida en que dejo la actitud de rompo todo, tiro todo, dejo todo, pego el portazo y me voy. No podemos ser niños, no podemos hacer berrinches. Esto significa que si yo tengo algún problema que enfrentar, lo tengo que hacer de manera madura, emocionalmente madura. Haber encontrado la madurez emocional es algo que lo debiéramos haber aprendido. Debiéramos haber aprendido el autocontrol emocional con nuestros padres. Lo debiéramos haber refinado durante la escuela primaria, durante la secundaria y el siguiente periodo de nuestra vida. Pero muchas veces nos desarrollamos económicamente, nos desarrollamos socialmente, quizás hasta un poco intelectualmente, pero no tenemos desarrollo emocional. Y es aquí donde tenemos que tomar decisiones, de actuar de forma madura. Porque la madurez emocional implica que nosotros tenemos un control sobre nosotros mismos y que tenemos una actitud coherente, adecuada, correcta en el ambiente donde nosotros nos movemos. ¿Cómo entonces podemos saber cuando tenemos una conducta que es inmadura, además de que la inmadurez emocional implica portazos, pataletas, gritos y reacciones infantiles para querer que nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros caprichos personales se impongan sobre otros? ¿Cómo podemos saber si tenemos una conducta emocional que es inmadura? Primero, cuando la conducta altera el mundo exterior o interior con respecto a los estímulos, ¿sí? Cuando hay una alteración con respecto a los estímulos. Por ejemplo, una persona que grita de forma airada, una persona que se pone agresiva. En segundo lugar, cuando la conducta es inapropiada para la sociedad, cultura, en relación a la edad, el sexo, el estatus social, el grado social y el tipo de respuesta que se espera de mí. Lo voy a simplificar. Yo no puedo ir a pedir trabajo en pijama. Es cierto que hoy vivimos en una sociedad donde todos decimos que no importa lo que mostramos, no importa cómo vestimos, lo importante es la persona. Vale, eso está muy bonito. Pero la realidad es que si tú vas a una entrevista de trabajo en pijama, tú estás mostrando que no eres una persona emocionalmente madura. Eres inmaduro, porque no te estás adaptando al contexto sociocultural en el que tú vives. Todos nosotros nos movemos en diferentes contextos socioculturales con normas de conducta y patrones de comportamiento, en grupos, subgrupos, culturas y subculturas, y debemos movernos en esos contextos y adaptarnos a esos contextos. También se es inmaduro cuando el campo de la conciencia físico y el campo ambiental no están adecuadamente unidos, ¿sí? Por ejemplo, si en una reunión donde se está disertando sobre algún tema, en alguna ponencia a la que tú has asistido, tú abres una revista y te pones a leer esa revista, sin importar lo que esté diciendo la persona que está dando la ponencia, es una actitud emocionalmente inmadura, porque el campo de la conciencia no está en contexto con el ambiente y la conducta física que tú estás manifestando en ese momento. La conducta, por lo tanto, es inapropiada cuando daña también o amenaza el bienestar físico, emocional o mental de las personas que viven alrededor de uno. ¿Cómo podemos hacer para madurar emocionalmente? Muy bien. En primer lugar, quiero decirte que Dios nos puede ayudar a madurar. Dios nos puede ayudar a crecer. Si nos ponemos en las manos de Jesús, Él puede ayudarnos a ser personas maduras. Puede ayudarnos a centrar nuestras vidas. Él puede ayudarnos a que nosotros adquiramos flexibilidad, a que no seamos rígidos, para no tratar de imponer nuestros criterios, para no dar pataletas y hacer berrinches como los niños. Él puede ayudarnos a ser personas que tengan empatía, que se preocupen por el prójimo, que anhelen realmente interesarse por el prójimo, que tengan tolerancia, respeto a las ideas de otros, que respeten la forma de ser de los demás, que no vivan un etnocentrismo cultural. Hace poco vi una imagen que me impactó. Es de una orquesta compuesta por músicos árabes, palestinos y judíos, que decidieron a través de la música dejar el berrinche y las pataletas
de la agresión, de las bombas y del maltrato. Eso es madurez emocional. Madurez emocional es cuando puedo finalmente relacionarme correctamente conmigo mismo, respetándome a mí mismo, queriéndome a mí mismo, valorándome a mí mismo y actuando de la misma manera con el mundo que me rodea. Jesús fue un ejemplo de madurez emocional. Jesús fue una persona que tuvo locus de control interno. No dejó que el mundo exterior lo condicionara. Él fue el árbitro de su propia existencia y de su propio destino, por así decirlo. Nosotros debemos dejar que Dios nos ayude a madurar. Debemos dejar que Dios nos transforme. En esta etapa, en este proceso de crecimiento, si nos ponemos en las manos de Dios, Dios irá obrando en nosotros, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros crezcamos en la gracia, en el conocimiento, para que nosotros crezcamos emocionalmente, para que nosotros crezcamos como personas y dejemos de actuar como niños, dañándonos a nosotros mismos y dañando a otros. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.